Hola, en este módulo vamos a introducir los conceptos de impuestos y retenciones que se aplican al realizar cobros con Mercado Pago, identificar los tipos de condición fiscal y los impuestos que corresponden a cada uno. A su vez, te vamos a mostrar cómo actualizar la cuenta de Mercado Pago según los datos fiscales del comercio y llevar un control de los costos. Al ser un procesador de pagos, Mercado Pago está obligado a aplicar retenciones y percepciones sobre los pagos de acuerdo a las normas de cada jurisdicción. El dinero de estas retenciones y percepciones va en su totalidad a los fiscos nacionales, AFIP y o provinciales. ¿Qué son las retenciones y percepciones sobre los cobros? ¿Qué es una percepción? Es un valor adicional que se suma a la factura. El monto total de la factura incluye este concepto. ¿Qué es una retención? Es un importe que descontamos al momento de recibir el cobro. ¿Dónde puedo ver las retenciones y facturas? En la actividad de cada venta se puede ver el detalle de retenciones y percepciones, para saber qué monto se está debitando y cómo este es separado de las comisiones de Mercado Pago. Podés ver las facturas ingresando en informes, reportes y facturación. Para ver las retenciones se puede ingresar en informes, reportes y retenciones. Dentro del reporte tenés la opción de descargar toda la información con las retenciones. Tanto la retención como la percepción son pagos a cuenta en los impuestos. Por lo tanto, siempre que el usuario esté inscripto, las mismas no serán un costo, sino un crédito. Mercado Libre debe impactarlos en las facturas, cobros para cumplir con las leyes del país, pero no son una decisión ni un costo adicional por usar nuestra plataforma de pagos. ¿Cuáles son los impuestos que aplican en Mercado Libre, Mercado Pago Argentina? Impuestos nacionales, AFIP, como IVA o ganancias. Impuestos provinciales, ingresos brutos. Impuestos al débito y crédito solo para personas jurídicas. Veamos un ejemplo de percepción de IVA y cómo funciona un agente de percepción. Supongamos que Mercado Libre factura al comercio una comisión por uso de la plataforma de Mercado Pago de 5.000 pesos. Mercado Pago percibe 3%, es decir, 150 pesos, de IVA en nombre de AFIP. El vendedor tiene que pagar en su declaración jurada de IVA 10.000 pesos a AFIP. En lugar de pagar 10.000 pesos, va a pagar 9.850 porque ya pagó por adelantado los 150 con la percepción. Mercado Pago ingresa 150 pesos al fisco a nombre del vendedor. Veamos un ejemplo de retención de IVA y cómo funciona un agente de retención. El comprador paga al vendedor 1.000 pesos. Mercado Pago retiene 3%, es decir, 30 pesos de IVA en nombre de AFIP. Mercado Pago ingresa 30 pesos al fisco en nombre del vendedor. El vendedor cobra 970 pesos, es decir, los 1.000 pesos menos los 30. El vendedor tiene que pagar en su declaración jurada de IVA los 10.000 pesos a la AFIP. En lugar de pagar 10.000 pesos, va a pagar 9.970, es decir, los 10.000 menos los 30 pesos, porque ya pagó por adelantado los 30 con la retención. Así funciona con todos los impuestos. Por eso la retención es un pago a cuenta, siempre y cuando esté inscripto en el impuesto. Por lo tanto, si no está inscripto, es un costo adicional. Tipos de impuestos por usuario. Existen diferentes tipos de usuario para registrarse en Mercado Pago en Argentina. Por ejemplo, consumidor final son aquellas personas que no tienen actividad empresaria y no están inscritas en AFIP como monotributistas o autónomos. De acá se desprende el concepto de habitualidad. Monotributista son aquellas personas que tienen actividad empresarial y cuya facturación es pequeña. Autónomo son personas físicas, individuos, que tienen actividad empresarial y cuya facturación es un poco más grande que un monotributista. Responsable inscripto son aquellas personas físicas o jurídicas que tienen actividad empresarial y cuya facturación es grande. IVA exento son aquellas personas físicas o jurídicas que por su actividad o tipo de organización están exentas del IVA. Esto no quiere decir que estén exentas en ganancias y en ingresos brutos. ¿Qué es la habitualidad? Para conocer las reglas de la habitualidad de los diferentes impuestos, pueden ingresar al centro de vendedores. Cuando los consumidores finales tengan cobros de forma habitual en la plataforma por normativa de Mercado Pago, deberá comenzar a practicar retenciones a alícuotas elevadas como no inscriptos hasta tanto se inscriban. Mercado Pago está obligado por el fisco a retener estos importes. ¿Cuánto me van a retener o percibir de impuestos y cuáles? En cuanto a retenciones, un monotributista debería pagar el impuesto de ingresos brutos. Un responsable inscripto, IVA, ganancias e ingresos brutos. Un consumidor final o no inscripto, IVA, ganancias, ingresos brutos cuando alcance la habitualidad en cada uno de ellos. Y en el caso del IVA exento,
ingresos brutos y ganancias, siempre y cuando no esté exento también en estos impuestos. ¿Qué sucede si un vendedor no está inscripto? Si la AFIP detecta que el vendedor tiene actividad comercial, se lo penalizará con retenciones del 12,5% al ingresarlo al régimen de habitualidad. ¿Cómo puedo saber si el comercio está inscripto? Primero, preguntarle al comercio su número de quit. Si no lo sabe, en general puede encontrarlo en su factura o en las habilitaciones del local. Segundo, ingresar a la página de AFIP, constancia de inscripción, e ingresar el quit provisto por el comercio para conocer su condición fiscal. Tercero, encontrarás en su constancia lo siguiente: no registra impuestos activos. Cliente inscripto. Con cuenta de Mercado Pago, validar condición fiscal en Mercado Pago desde tu perfil, tus datos. Actualizar información en caso de ser necesario. Sin cuenta de Mercado Pago, creación de la cuenta, validación de identidad, carga de documentación. ¿Qué información fiscal tengo que cargar y dónde hacerlo? En Mercado Libre la información fiscal se puede clasificar en dos grupos: información que los vendedores deben proveer a Mercado Libre e información que la empresa toma de determinados organismos del fisco. Información que no requiere carga manual. Certificados de exclusiones de ganancias o IVA. Certificado de exclusión de ingresos brutos de provincias que cuentan con padrón, ejemplo, Cava o Buenos Aires. Información que debe proveer a Mercado Libre. Constancia de inscripción en AFIP, en caso de ser monotributista, enviar lo que dice constancia de opción. Constancia de inscripción en ingresos brutos. La fecha de consulta no debe ser mayor a 6 meses. En caso de no estar inscripto por no tener obligación, debe enviar nota en carácter de declaración jurada justificando la situación. Certificado de no retención de ingresos brutos de aquellas provincias que no cuentan con padrón. El usuario siempre debe cargar sus datos fiscales para que podamos facturar y cobrar los impuestos correctamente. También deberá mantener sus datos actualizados. ¿Dónde cargo la información en la plataforma? Para ver tu información fiscal, desde Mercado Pago, podés ir a Informes y Facturación, Impuestos, ir a Información Fiscal. ¿Dónde veo mis retenciones, percepciones y facturas? Para ver tus facturas, las retenciones y las percepciones desde Mercado Pago, podés ir a Informes y Facturación, Facturas y Reportes, Impuestos. Herramientas útiles. Simulador de costos. Desde Mercado Pago, ingresa a tu negocio, simulador de costos. Ten en cuenta que es estimado. Si cambias la condición fiscal, puede variar. También puede variar según el domicilio del comprador en ingresos brutos.